Ir a tomar acciones jurídicas, acciones de movilización que serán anunciadas en estos días. De hecho, tenemos algunas fechas tentativas y también acompañar acciones que desde hoy empiezan a tomarse por algunas organizaciones. Ya se aproxima lo que se veía venir y quizás suene repetitivo, pero no lo es. Y voy a hacer una seguidilla de contenido relacionado a esto. Tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio Face Express por Radio Face Ecuador viene a contarte que se calientan las calles. Y esto no es broma, ni tampoco es algo viejo. Estamos en plena fiesta juliana para los que nos estén escuchando y piense que esto es grabado antiguamente. No, aquí el parecer del gobierno se quiere aprovechar para poder pescar a río revuelto, que la gente está pensando en fiesta y hacer lo que quiere con más de 5,000 trabajadores, funcionarios públicos. A esto la respuesta no se hace esperar de los gremios, organizaciones y todo lo que son frentes de trabajo, que ya anuncian que las calles van a estar repletas de gente en movilizaciones. Déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y pasemos a ver el tema. En estas leyes Frankenstein que ingresaron a la Asamblea y que lo aprobaron en la Asamblea, significó primero la ilegalidad inconstitucional que fue demandada por los trabajadores de varias organizaciones, incluido el Frente Unitario de Trabajadores, tanto la ley de solidaridad, la de integridad, la de inteligencia y la de áreas protegidas, que tocan varios elementos y que ya la falta de unidad de materia ya determinaría una inconstitucionalidad. Por eso nos asombra el silencio de la Corte Constitucional. Decimos nosotros, ojalá no sea un silencio cómplice. Ojalá que la Corte Constitucional, la autoridad máxima en determinar las leyes inconstitucionales o la constitucionalidad de las leyes que emite el Ejecutivo Internacional, que ya no lo dicen recién, compañeros, los testigos de cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional: eliminación de la inversión social, o de la reducción de la inversión social, reducción de las indemnizaciones del sector público, achicamiento del Estado, que significan despidos y que lo estamos viviendo en estos momentos, congelación de los salarios y un deterioro de las pensiones también de los jubilados. Ese es el recetario que tiene el Fondo Monetario Internacional y que ha aplicado en varios países como Grecia y que se han ido a la crisis. Estamos dispuestos a acudir a esto, por eso el Frente Unitario y la coordinadora de organizaciones sociales que estamos en este momento hemos decidido ir a tomar acciones jurídicas, acciones de movilización que serán anunciadas en estos días. De hecho, tenemos algunas fechas tentativas y también acompañar acciones que desde hoy empiezan a tomarse por algunas organizaciones y empezaremos a movilizarnos en las calles y hacemos un llamado a los compañeros, no solo a los servidores públicos, sino al pueblo ecuatoriano, a la CONAIE, a los campesinos, que este es un golpe no para los servidores públicos. Este golpe comienza y empezará a agudizarse la crisis, mientras la banca anuncia con bombos y platillos que se han enriquecido, que siguen ganando utilidades, como en la crisis de la inseguridad. La inseguridad crece, hay persecución a dirigentes sindicales, hay asesinatos a personas que no tienen nada que ver con la delincuencia y empezará, y lo anunciamos, empezará una persecución a los dirigentes sociales. Nosotros queremos advertir y queremos anunciar que el Frente Unitario y esta coordinadora empezaremos a hacer un proceso de unidad en todas las provincias para llamar a las acciones de movilización. Muchas gracias. El gobierno nacional, con bombos y platillos, anunció el día martes que estaba ya en vigencia el reglamento de la LOSEC. Anuncio que no sirve para resolver los problemas de la falta de empleo en nuestro país, los problemas económicos por los que atraviesa la sociedad ecuatoriana, sino que sirve para dotar a los servidores públicos y profundizar la pobreza y la miseria en el Ecuador. En días anteriores nos decían que cerca de 200.000 ecuatorianos, entre comillas, habían salido de la pobreza como consecuencia de la ejecución de los bonos del gobierno nacional. Con este reglamento que está utilizando el gobierno, ocurre que están en mira más de 200.000 servidores públicos para ser despedidos de sus fuentes de trabajo. Es decir, vamos a tener 200.000 familias sumergidas nuevamente en la pobreza y en la miseria. Mientras el gobierno nacional nos dice que con este reglamento se va a mejorar el servicio público, ocurre que los que le han perjudicado al Estado ecuatoriano, como la ministra Manzano, que fue incapaz de resolver los problemas energéticos en nuestro país, siguen gozando de la confianza del gobierno. En cambio, los trabajadores y los servidores públicos serán botados de sus plazas de trabajo.
en estos momentos, de acuerdo a la disposición séptima del reglamento, pone en riesgo las fuentes de trabajo de los trabajadores o servidores que estaban bajo servicios complementarios o los contratos ocasionales, que son cerca de 110,000 servidores públicos. Adicionalmente a eso, se suman a más de 50,000 servidores públicos que estaban con nombramientos provisionales. Y adicionalmente a eso, de acuerdo con este reglamento, se establece la supresión de partidas para los servidores de carrera. Es decir, están buscando cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que es la política de achicamiento del tamaño del Estado. En otras palabras, despidos masivos de los trabajadores y servidores públicos en nuestro país. Ante ello, los distintos sectores hemos insistido en que si el gobierno nacional no retrocede sus políticas anti-obreras, antipopulares, tendrá como respuesta la movilización de los diversos sectores sociales. La lucha nos ha enseñado que ha sido la que ha permitido que se garanticen los derechos de los trabajadores, como ya ocurrió incluso en días anteriores, con que se respete, por ejemplo, los 60 años para podernos acoger a la jubilación con el incentivo. Esa no fue dádiva de la Asamblea, fue producto de la acción en donde presentamos con las amicus curiae, con las demandas de inconstitucionalidad, pero sobre todo con la movilización de los diversos sectores. Nos dijeron que íbamos a poder jubilarnos con el incentivo, que ya no pasaba nada, que a los 60 años nos vamos a jubilar. ¿Cómo nos vamos a jubilar ahora? Cuando los que están bajo el contrato ocasional, que vienen más de 10 años, de año en año renovando dichos contratos, hoy se quedan sin fuente de trabajo, es decir, se quedan sin la posibilidad también de tener la jubilación. Por lo tanto, a Noboa y a la ministra del Trabajo y a su asamblea no le creemos, razón por la cual desde el día de hoy nos movilizamos diversos sectores a partir de las 4 de la tarde hacia el Ministerio del Trabajo para rechazar esta política del gobierno, pero también para exigir incremento de sueldos y salarios en el sector público, que son los que han estado congelados durante más de 10 años. En ese contexto, nos vamos a reunir con otros sectores para que en las primeras semanas del mes de agosto realizar una acción unitaria de todos los sectores para defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al trabajo, que es parte de los derechos humanos y que tienen evidentemente los trabajadores la necesidad de tener una fuente de ingreso para poder subsistir en medio de la agudización de la crisis que está viviendo nuestro país. Muchas gracias. Desde la Unión Nacional de Educadores, como parte del FUT y del Frente Popular, queremos señalar que este reglamento no es un reglamento técnico y constitucional como lo está señalando el gobierno. Es un reglamento por fuera de la Carta Magna, es inconstitucional. Es un reglamento político porque obedece al FMI y es un reglamento maquiavélico porque hay todo un juego de palabras y los trabajadores, tanto mujeres como hombres, conocemos y les decimos. Este reglamento nació en el Ministerio de Finanzas. La señora Moya, en aval con la ministra del Trabajo, lo elaboraron. ¿Con qué propósito? Aquí se señala en un primer momento que los servidores públicos que están sostenidos por otros regímenes laborales no serán parte, entre comillas. Pero luego, ellos mismos, en la disposición séptima, les dan 3 meses a toda la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Ministerios, que no cobija solo al personal administrativo, cobija a enfermeras, médicos, personal de las Fuerzas Armadas, profesores, servidores administrativos, entre otros. ¿Para qué? Aquellos que tienen nombramientos provisionales o contratos ocasionales sean desvinculados. Señores del gobierno, la escuela pública nos enseñó a leer. Nada de esto es neutral. Resulta que al final de mes, junto al reglamento, ya tienen elaborado un cronograma y un listado inicial de 5,000 servidores públicos que serán despedidos en las próximas horas. Pero como ellos lo han señalado, van en porcentajes de un 20%. En el sector de la educación, son aproximadamente 44,000 maestros y maestras que trabajan bajo calidad de contrato o nombramiento provisional. En el sector de la salud se conoce que son aproximadamente 60,000. Y en el caso de la educación, los 44,000, no recoge a las maestras del MIES, a las maestras que están en los municipios. Es decir, en la educación van a arrasar, van por todos los servidores
públicos en calidad de contratos o nombramientos provisionales. Y nos van a dejar sin trabajo, sin evaluaciones, porque las evaluaciones, la ministra del Trabajo lo está utilizando para violentar derechos. Evaluémonos, ministra, día y hora, a usted y a la ministra de Educación. ¿Dónde nos evaluamos? ¿Acaso no es incapacidad cuando la ministra de Educación no tiene aquella capacidad de ejecutar más de 1.500 millones? ¿Y a ellos cuándo les van a evaluar? A los que no tienen la capacidad de ejecutar el presupuesto, que hay miles de niños y niñas que abandonan las escuelas, no hay textos escolares impresos. En este país se debe conocer que desde hace 10 años atrás el sector público es el que está generando más fuentes de trabajo. No es el sector privado, porque el sector privado señala que no hay inversión extranjera, pero resulta que los migrantes sí envían más de 6.000 millones de dólares, que casi es el presupuesto de salud y educación. Entonces la Asamblea lo que tendría que hacer es leyes precisamente para incentivar la inversión extranjera y para castigar a aquellos que están evadiendo impuestos. Pero no, hacen leyes para luego junto al Ejecutivo emitir reglamentos que castigan a los trabajadores. Les decimos de manera clara, sí a la evaluación con estabilidad laboral, no punitiva, no politiquera. Y a la Corte Constitucional le señalamos que las leyes que han conquistado los trabajadores son producto de nuestra organización, unidad y lucha. Es el gobierno quien nos está obligando a retornar a las calles en vista que ha descartado nuestras propuestas y hoy nos da un garrotazo violentando nuestros derechos laborales y precarizando el trabajo. Esta Gracias. es la respuesta que se veía venir por todo lo que estaba ya predestinado de parte de los acuerdos internacionales que mantiene el gobierno para que le desembolse dinero para seguir pagando deuda. Porque si tú no tienes salud, si a ti te mataron a un familiar, si a ti no tienes seguridad, si no puedes abrir tu negocio porque las vacunas no dejan, al gobierno no le importa, pero que el gobierno debe asegurar el pago de los bonos a sus mismos amigos y tenedores externos, eso, créeme, así tú te mueras, eso va a seguir. Y por eso se dan estos despidos masivos, porque si no, no le dan el billete para que sigan pagando deuda, porque con ese billete no se va a hacer obra, no se va a hacer nada. Y hasta que la gente no entienda eso, quizás seguiremos metidos en la miseria de que estos últimos 3 gobiernos nos han llevado. Por ahora lo que tenemos, movilización en las calles, que están a nada ya de concurrir. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Nos vemos hasta la próxima.